esto lo olvidaba grabar. Buscamos acercarnos a las comunidades, buscamos aportar con contenido interesante y con contenido que dé y aporte al crecimiento de cada uno de nuestros sistemas de justicia en América Latina. Y bueno, precisamente este evento tiene esa finalidad para los países de Guatemala y de Argentina. Así que tengo el honor de presentarles a Patricia Fabiana Palmisano. Ella es argentina, es abogada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal y tiene, por supuesto, el máster en Derecho en Litigación Oral de California Western School of Law. Ella fue graduada como magna cum laude, experta en Derecho Procesal Penal, de Derecho de Familia y criminalista, y es funcionaria letrada de trayectoria en la justicia federal. Así que bueno, por eso tenemos esta perspectiva desde la justicia federal en Argentina. Y también nos acompaña nuestro otro embajador del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia, que es el abogado juez Gilmar Amarildo Barrios de León. Él es juez de primera instancia penal en Guatemala. Es doctor en ciencias penales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con distinción summa cum laude. Es doctor de Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminología de México. Es profesor de la Escuela de Estudios Judiciales en Guatemala y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y por supuesto también es egresado de nuestra sexta generación, si no mal recuerdo, de la maestría en Derecho con especialización en litigación oral. Muchísimas gracias a ambos por querer compartir este espacio con nosotros. Y bueno, también tenemos por lado de Guatemala a un egresado de nuestra séptima también generación, de la sexta, perdón, generación de la maestría, es el abogado Luis Alberto Reina Maldonado. Él nos acompaña como abogado defensor público, que nos da esta otra perspectiva de lo que él ha visto en el sistema oral en Guatemala. Él es abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal. Inició su carrera como asistente administrativo, fue abogado defensor público de adolescentes en conflicto de la ley penal, y bueno, actualmente es coordinador municipal y defensor público de adultos y adolescentes en conflicto con la ley penal en la sede municipal del Instituto de la Defensa Pública en Malacatán, San Marcos. Así que un agradecimiento también a Luis Alberto Reina Maldonado por acompañarnos esta noche. Y bueno, no menos importante, por supuesto, el juez Adrián Fernando Berdichevsky es abogado de Buenos Aires, egresado también de la UBA, con especialización en Derecho Penal. Es juez del Tribunal Oral en lo Criminal número 5 del Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires. Y bueno, tiene un currículum muy interesante, ha participado en el plan piloto para la implementación del proceso de flagrancia en la ciudad del Mar de Plata. Leo muchísimas cosas muy interesantes. Perdón, tiene un posgrado con especialización en Administración de Justicia, dictada por ICEJUS, en la Universidad de Buenos Aires, autor de diversas publicaciones, docente de programas de capacitación en litigación oral de por la Justicia. Y bueno, creo que lo más importante es que tiene una amplia experiencia en este tema, y realmente agradecemos al doctor Adrián Berdichevsky que nos acompañe esta noche con su experiencia. Muchísimas gracias al público que tenemos con nosotros. Recuerden que estas pláticas, estas charlas, conversatorios, buscan que ustedes también participen, porque les pido que hagan uso del chat. Estamos buscando que cada uno de nuestros ponentes tenga una exposición de 15 minutos aproximadamente, y en el transcurso de estos 15 minutos, quien guste realizarle alguna pregunta a los ponentes, por favor apóyennos en escribirla directamente en el chat y nosotros las conduciremos en el momento pertinente.
Posterior a esto, bueno, como lo indiqué antes, estas charlas son grabadas y se subirán a la página de YouTube, por lo que quien no haya podido escuchar todo el conversatorio o quien desee volverlo a escuchar o compartirlo, puede ir directamente a la página del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia y compartir esta publicación. Así que muchísimas gracias a todos. Sin más preámbulos, porque queremos escucharlos a ustedes, le voy a dar entonces la voz a la abogada Patricia Palmisano, a quien abrazamos con mucho gusto a la distancia. Muchísimas gracias por participar. Muy buenas noches. Patricia. Buenas noches a todos, desde acá, desde Buenos Aires. Veo algunas caras conocidas, grandes amigos y personas muy queridas. Yo les voy a contar desde mi experiencia en el ámbito de la justicia federal cómo va el sistema de implementación acusatorio. La República Argentina ha sancionado un nuevo Código Procesal Penal Federal en el año 2014, y este nuevo código busca instaurar a nivel penal un sistema adversarial para dejar de lado un sistema mixto, que es el que venimos utilizando en el orden federal bajo la ley 23.984. El sistema que nosotros utilizamos hasta el momento, con algunas variantes que después les voy a contar, es un sistema escrito durante la instrucción, durante el cual los jueces y no los fiscales son los que llevan a cabo la investigación. Y bueno, superada esa etapa de instrucción, el juzgamiento lo hace un tribunal colegiado o unipersonal, dependiendo el delito y la pena. O sea, hasta 6 años de prisión hay un tribunal unipersonal, y si no, es un tribunal colegiado. Como saben, o los que no saben, les cuento, Argentina es uno de los pocos países de América Latina, junto con Brasil, que continúa con un sistema así semi-inquisitivo, donde el proceso es escrito esencialmente, y en lo que a Argentina respecta, la implementación del sistema adversarial en el ámbito federal ha tenido su avance con la sanción de este código en el año 2014, del cual se preveía su implementación o su entrada en vigencia a partir de marzo del 2016. Estamos a marzo del 2021 y todavía no lo hemos logrado, porque en diciembre del año 2015, esa implementación fue suspendida y fue supeditada a una comisión bicameral de monitoreo e implementación de este código, que empezó a establecer un cronograma progresivo de entrada en vigencia de este sistema adversarial. En esta puesta en marcha del sistema progresivo se dispuso que se empezara a aplicar este código desde las provincias del noroeste, más precisamente de Salta y de Jujuy, y en las localidades también de Orán y de Tartagal, que tienen jurisdicción, tenemos juzgados ahí federales. Para eso la Procuración General de la Nación, que es el máximo órgano del Ministerio Público Fiscal acá en la Argentina, implementó un plan de acción que comenzó con la evaluación de los recursos humanos y tecnológicos con los que se contaban en el momento, y iniciaron un plan de gestión que apuntó a una atención inicial, a los casos de flagrancia, de los casos sencillos, a la capacitación, no solo del personal del Ministerio Público Fiscal, sino también de las fuerzas de seguridad, tanto locales como federales, porque tienen que adaptarse a cumplir con los nuevos estándares procesales que requiere un sistema adversarial. Se los trató y se los trata de capacitar en buenas prácticas de cadena de custodia. Se empezó a utilizar un legajo digital, se implementó un sistema digital que se llama Coiron para organizar el trabajo, y bueno, y se empezó también a evaluar todo el sistema de las víctimas, porque las víctimas pasaron a ser unos nuevos actores del proceso que antes prácticamente no eran demasiado contempladas, en cómo va la interacción entre los jueces y los defensores, y todos los cambios culturales que implica un cambio de paradigma, como pasar de un sistema prácticamente inquisitivo a un sistema adversarial. A modo de avance en esta implementación
del sistema adversarial, esta comisión bicameral que se creó, que funciona en el ámbito del poder legislativo de la Nación, mediante una resolución del año 2019, creo que fue la número 2, esta comisión dispuso que determinados artículos del código se empezaran a utilizar ya en todo el ámbito federal. Implementaron o pusieron, digamos, como obligatorio ya la utilización de los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 81, bueno, una serie de artículos. Los más importantes son los que hacen las resoluciones alternativas de conflicto, más que nada cuando no hay hechos de violencia o hechos donde haya producido una muerte. Se posibilita la conciliación entre las partes, más que nada en los temas de cuestiones patrimoniales. Se le dio importancia a la víctima y a la asistencia a la víctima, y los más importantes de todos los que venimos utilizando son los que hacen a las medidas alternativas a la coerción, o sea, a la máxima, que es la prisión, empezando por cuestiones mucho más sencillas, como es que la persona prometa que se va a someter a un proceso o someterla al cuidado de determinada persona u organización, así increciendo hasta llegar a la prisión preventiva, el arresto domiciliario previo, el monitoreo electrónico. Se trataron y se trata de recurrir a todas esas instancias hasta llegar a la prisión preventiva, digamos, que es lo que trata de evitarse. Después, los otros dos artículos importantes que estamos utilizando son los parámetros de riesgo de fuga y los de entorpecimiento del trámite del proceso. Esencialmente son los que estamos utilizando ya, o sea, es como un parche al sistema que venimos utilizando. Entre los lineamientos generales del proceso adversarial acusatorio se empezaron a priorizar los principios de igualdad de partes, oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización. Más que nada la desformalización. Desde mi experiencia en la justicia federal, lo que les puedo aportar es que por lo menos en el ámbito de la jurisdicción donde yo trabajo, en la capital federal, mi competencia es criminal y correccional, o sea, tengo las dos competencias de delitos. Nosotros hemos puesto en marcha la utilización de estas nuevas herramientas, y para eso recurrimos a otro parche, que es el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Ley 23.984, o sea, la que todavía tenemos vigente. Que es la posibilidad que tiene el juez de delegar la instrucción del sumario en el Ministerio Público Fiscal. Pero eso es facultativo de los jueces. No significa que sea obligatorio, como lo va a ser cuando tengamos la plena vigencia del Código Procesal adversarial. Y eso obedece a que hay jueces que aceptan estos cambios trascendentales que hay muchos jueces que son muy reticentes, más en el ámbito federal, a ceder el poder del manejo que implica, el poder del manejo de las causas. O sea, esto no es algo generalizado, yo lo puedo circunscribir a mi jurisdicción y en el ámbito de la justicia federal, que somos 12 jueces, por lo menos a uno seguro. Nosotros desde agosto del año pasado que estamos trabajando con todas las causas nuevas de esta forma, pero no significa que todos los jueces lo hagan y que acepten estos cambios. En función de ello, digamos que no podemos hablar de una implementación de un sistema adversarial en el sistema federal cuando no tenemos todavía experiencia. La experiencia es muy escasa porque hace exactamente un año y unos pocos meses que en 2 provincias del interior se está implementando el sistema adversarial. De esto les va a poder hablar mejor el doctor Berdichevsky, que tiene ya 20 años de experiencia en una provincia tan grande como la de Buenos Aires, en una de las jurisdicciones más importantes dentro de la provincia, donde tienen un sistema ya adversarial y tienen juicio por jurados. De todas formas, celebramos nosotros que este cambio de paradigmas haya empezado en la justicia federal. Es progresivo,
es muy lento el cambio, y de la manera en que se está implementando se va evaluando con los pocos resultados que tenemos hasta ahora. Y la crítica generalizada que se le hace a esto es que, bueno, al hacerlo así en forma tan progresiva, esto demora la transformación del sistema federal. La nota distintiva y lo que ha impulsado más que nada todo esto es el sistema de jurados que ya funciona en muchas provincias del país con muy buenos resultados, y esto ha impulsado al cambio en la justicia federal para que, digamos, podamos tener una justicia un poco más moderna, democrática y transparente, porque esencialmente creo que lo que le va a aportar todo esto a la justicia va a ser transparencia, que es tan necesaria. Si bien en el sistema federal, la Constitución nuestra desde el año 1853 prevé el sistema de juicio por jurados, lo dejó supeditado a que una ley especial lo implementara, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Si bien en la apertura de sesiones ordinarias legislativas de este año, el presidente ha anunciado que van a promover, impulsar el juicio por jurados en el orden federal y esencialmente en los juicios de corrupción, que son los que más problemas de verdad nos traen a nosotros en el ámbito de la justicia federal. Pero bueno, como dice el doctor Binder, no se trata de cambiar un código por otro. En mi humilde opinión, hay que implementar todas estas nuevas prácticas que tienen que acompañar al sistema para ir dejando de lado un sistema viejo que obstaculiza el proceso de reforma. No alcanza con cambiar una ley si la gente no se concientiza y si desde los jueces federales, que son los actores de este proceso, uno de los grandes actores de este proceso, no acompañan, y que cuando se produce una distorsión en los roles del proceso sean los que encaucen las situaciones. Lo mismo que las cámaras revisoras, son los actores principales que son los que tienen que establecer y volver al orden de las cosas cuando existen estas distorsiones de roles, porque va a ser la única forma de que podamos llegar a un sistema y a un nivel pleno adversarial. No veo otra forma si no empezamos a capacitarnos los que trabajamos en la justicia, y esencialmente desde mismo dentro del Poder Judicial capacitando, cosa que de verdad existe muy poco. La capacitación que la mayoría de la gente que yo conozco la hace por motu propio, no porque desde el Poder Judicial se capacite en estas cosas. O sea que mientras no exista la voluntad de querer cambiar este sistema, vamos a seguir trabajando con parches como lo venimos haciendo hasta ahora. Es lo que les puedo aportar desde 20 años más o menos, en parte compartidos con el doctor Derichevsky en la Justicia Federal, pero bueno, esa es mi experiencia y lo que les puedo transmitir hasta ahora. No los quiero abrumar con datos porque son muy escasos todavía los que tenemos respecto de lo que se ha implementado en 2 provincias nada más hasta que el sistema no avance. Bueno, es lo que les quería contar. Muchísimas gracias, Patricia. Para nosotros es un gusto escucharte. Por supuesto, te mandamos un abrazo muy grande hasta Argentina. Y ahora pasaremos el micrófono al juez Adrián Berdichevsky para que complete toda esta interesante introducción que nos ha dado Patricia. Y por favor, le damos el micrófono y cuando guste. Bueno, buenas noches. Agradecido por la invitación, Ruby, especialmente. Y bueno, un placer estar con colegas tan versados como los doctores Barrios y Reina, a quienes no conozco, los estoy conociendo hoy recién, y a la distancia, lo cual es bastante complejo. Este año ha sido, creo que, complejo para todos, y podríamos hablar, creo que, más de las dificultades de este año que de las dificultades del sistema adversarial. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión.
Sí, a Patricia la conozco del sistema federal, es verdad, yo trabajé 6 años como auxiliar, como prosecretario en la Justicia Federal de Capital, y luego di concurso en la provincia de Buenos Aires, como bien les dijo Patricia, y estoy allí hace 20 años en un tribunal oral criminal. Para que ustedes tengan idea, la provincia de Buenos Aires es el distrito más poblado del país, el más conflictivo, el que tiene mayor cantidad de delitos penales y el que tiene menos recursos. Vieron que suele ocurrir esta extraña mezcla de cosas, digamos, y es lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, a diferencia del sistema federal, que no entiendo todavía por qué, sigue teniendo un sistema tan antiguo como es el sistema mixto, pero tan antiguo, todo el resto de las provincias de la Argentina están ya hace bastantes años con el sistema adversarial. Todos surgen a partir de la rama de los códigos de Iberoamérica, los proyectos que había armado en su momento el doctor Mayer con el doctor Binder, y a partir de ahí creo que es un poco la ramificación que se da por toda Latinoamérica. Pero bueno, yo podría hablarles muchísimo de la experiencia de la provincia de Buenos Aires, muchísimas horas, desde cosas divertidas a cosas tristes, a cosas reales que ocurren desde lo procedimental y desde la aplicación diaria de este modelo de código. Pero tomé 3 grandes ejes, simplemente para enunciarlos, porque obviamente el tiempo es muy cortito, tal vez en las preguntas se pueda profundizar en algunos de estos temas, y algunos tienen que ver con lo que hablaba Patricia también. Bueno, entonces yo voy a hablar de 3 grandes ejes vinculados a este tema que nos convoca. El primero de ellos, el cambio cultural, pendiente entre los operadores del sistema judicial. Recuerden, le estoy hablando de 20 años de vigencia del sistema adversarial en la provincia de Buenos Aires. Y a pesar de eso voy a hablar de un tema viejo como es el cambio cultural pendiente. Bueno, el segundo, la importancia de extender y profundizar la oralidad y el sistema adversarial en todas las etapas del proceso, de modo tal que se pueda ganar en celeridad, evitando prolongaciones innecesarias en la tramitación y resolución de las causas. Y en tercer lugar, destacar la importancia del nuevo rol, nuevo podemos ponerle comillas, pero bueno, sigue siendo nuevo rol, de los jueces en la dinámica de los procesos acusatorios. En cuanto al cambio cultural del que tanto se ha hablado a lo largo de estos años, debo decir que de acuerdo a mi experiencia en el ejercicio de la magistratura al frente de un tribunal oral, en lo criminal, lo que pude observar es la enorme dificultad para comprender la verdadera modificación que significa el tránsito de un sistema escrito e inquisitivo a otro oral y adversarial, en donde los roles asumidos por las partes juegan un papel esencial para el éxito de las reformas que desde hace más de 20 años y más se vienen implementando en Latinoamérica. En este sentido, cuando me refiero a la asunción del rol, quiero mostrar la necesidad de que las partes deben trabajar con mucho tesón y profesionalidad para estructurar una estrategia en torno a la construcción de un caso que les permita alcanzar el éxito en una audiencia o en un juicio. Y he aquí el meollo de la cuestión. Si no se comprende que la actuación profesional debe girar alrededor de un caso debidamente preparado, en donde, entre otras cosas, resulta esencial conocer las fortalezas y debilidades con las que cuenta al momento de presentarse frente a un juez, el cambio del sistema habrá sido en vano. Algo de lo que dijo en su momento Patricia, aludiendo a lo que decía Binder. Esto es así, no es un cambio de código, sino un cambio de mentalidad muy profundo. ¿Y preparar el caso qué significa? Bueno, significa fundamentalmente conocer las pruebas con las que cuenta, su mayor o menor importancia, de acuerdo a los distintos puntos que voy a querer probar o atacar, así como el momento en que voy a presentarlas. Y en este punto, la prueba testimonial, podríamos hablar de la reina de las pruebas en la mayoría de los casos que juzgamos diariamente, debe ser conocida y preparada con minuciosidad de acuerdo al caso, de modo tal que tengamos siempre el dominio sobre lo que el testigo declare a lo largo del interrogatorio. Estas cuestiones que menciono muy al pasar y que ustedes conocen muy bien, necesitan de herramientas para poder concretar el objetivo buscado. Se trata nada más y nada menos que de las herramientas de litigación. Estas herramientas no han sido fáciles de adquirir y de internalizar, sobre todo, a pesar de los años transcurridos en la provincia de Buenos Aires. De allí que en muchos juicios se advierte una deficiente preparación de los testigos, así como la ineficacia a la hora de los interrogatorios y contrainterrogatorios,
en donde todo queda librado a lo que manifieste el testigo del modo que crea más conveniente, presenciando muchas veces testimonios desordenados, extremadamente largos y desenfocados de la cuestión central, o demasiado sintéticos y sin detalles de interés para develar lo ocurrido. Por otra parte, en el ámbito de los contrainterrogatorios, seguramente unas herramientas de litigación fundamentales y de más difícil uso, se advierte una gran improvisación, o una necesidad de repreguntar sobre cuestiones respecto a las cuales el testigo ya fue interrogado ampliamente en el examen directo, con el supuesto objetivo de hacer incurrir en contradicciones al testigo, cuando en realidad, y generalmente lo que provoca, es una extensión injustificada del testimonio y el hastío de los jueces y demás partes que están presentes durante el juicio, perdiendo el precioso tiempo que tenemos todos en una audiencia. En pocas palabras, la profundización en el buen uso de las técnicas de litigación debe ir de la mano del convencimiento de fiscales y defensores de que está en ellos lograr que su punto de vista o teoría del caso triunfe a los ojos de los jueces, ni hablar en el caso de los jurados, en donde el esfuerzo debe ser mucho mayor todavía. Y para ello se requiere tiempo, trabajo, profesionalismo en la preparación del caso. Aquí no quiero dejar de reconocer el esfuerzo que para muchos fiscales exige esta tarea, y sobre todo el esfuerzo en función de la cantidad de trabajo y los pocos recursos que tienen. Sospecho que esta situación se debe replicar en muchos de los países de Latinoamérica en cuanto a estas dificultades. Y esta situación, también quiero resaltarlo en este ámbito que nos encontramos, es que muchas veces es desdeñada esta situación desde sectores académicos y doctrinarios, como algo meramente operativo o de la práctica cotidiana, que no tiene vinculación con los principios que orientan el sistema adversarial. Resulta una de las más importantes cuestiones que deben tener en cuenta al momento de encarar de lo que estamos hablando, este tema justamente. Me refiero a la necesidad de analizar los recursos materiales y humanos con los que cuenta el sistema de justicia, su reconversión, el aporte económico necesario para iniciar con éxito el cambio buscado y, por supuesto, la profunda y continua capacitación de los operadores, también como nos ha hecho mención Patricia, haciendo hincapié en la práctica y en el mejor servicio de justicia que estas reformas traerán a la ciudadanía en su conjunto. Aspectos y objetivos estos que indudablemente para poder alcanzarlos deberán contar con cierto consenso de las personas que cotidianamente mueven la rueda de estos gigantes y burocráticos sistemas judiciales, para justamente convertirlos en sistemas más dinámicos y versátiles. Sin dudas, este es el verdadero cambio que al día de hoy no veo que se haya alcanzado en la provincia en que desempeño mi labor diaria, o al menos no se ha alcanzado en la forma que uno pretendía en este tiempo. En el segundo de los puntos que quería mencionar, es a la introducción del sistema oral adversarial en las primeras fases del proceso. Efectivamente, una buena noticia fue la introducción del proceso de flagrancia en la provincia de Buenos Aires. Esto no fue de inicio, sino con el transcurso de los años, pero fue algo que realmente se notó el peso que tuvo en el trabajo diario. No solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias también, ¿no? Y posibilitó, desde el punto de vista normativo, la obligatoriedad en acortar el trámite de las causas con su finalización temprana, ya sea a través de dictado una sentencia de juicio abreviado, suspensión de juicio a prueba, instancia de mediación o incluso algún archivo. Y también la realización de juicios orales en un tiempo mucho más corto del que nos lleva, debido a la cantidad de causas y a la agenda acotada que tenemos para poder realizarlos. Entonces, el juicio por flagrancia se realiza en un tiempo menor, debido a que no hay ninguna dificultad con el tema de la prueba y la prueba está terminada al segundo día, podríamos decir genéricamente, de que fue la persona aprehendida en flagrancia. En estos casos, salvo el supuesto de archivo, la decisión jurisdiccional se toma en audiencia oral, en donde las partes preparan sus peticiones a partir de la prueba con la que cuentan hasta ese momento. Y la proyección, y lo importante es la proyección que deben hacer acerca de la conveniencia y pertinencia de llevar el caso a un juicio oral. Como todos sabemos y valoramos, se trata de una buena opción para desagotar la instancia de juicio, reservándola especialmente para aquellos casos, muchos por cierto, en los que el debate oral público contradictorio se torna necesario para juzgar determinadas conductas delictivas. En este sentido,
lo que advierto en la práctica cotidiana es que la falta de una visión global del caso y del proceso que debe transitar lleva a que en lugar de hacer acuerdos de suspensión de juicio a prueba, abreviados y demás, en la etapa de investigación, la causa continúa hasta el juicio oral y recién al momento de tratar la prueba o inclusive días antes de la realización del juicio oral, se presentan este tipo de acuerdos con el consiguiente dispendio de recursos y tiempos del proceso. Esto es, les estoy contando lo que realmente ocurre. Bueno, ya casi sin tiempo, no me quiero exceder. Quiero referirme brevemente al tercero de los ejes que quería tratar y que me parece que es lo que más se ve en estos años, que es el rol de los jueces en la dirección de audiencias. Bueno, tal vez uno de quienes más sintió el cambio de paradigma haya sido el juez, justamente. Al tener, yo cuando inicié esta actividad como juez, era muy joven y venía con muchos impulsos de cambios, digamos, y con mucha preparación, como contó Patricia, particular, individual, porque realmente la capacitación institucional no es lo que abunda, al contrario. Entonces vine con mucho ímpetu y me encontré con viejos jueces en aquel momento que mantenían el viejo juez del rol de instrucción. Bueno, hoy el viejo juez soy yo, en realidad, porque han pasado 20 años, y seguramente los chicos jóvenes que vengan dirán, mirá el viejo de Berdichevsky que todavía está con algunas rémoras inquisitivas. Bueno, yo quiero creer que no es así, pero sí les puedo decir que muchos de mis colegas, espero que no me estén escuchando, tienen muchas rémoras inquisitivas. Pero bueno, esto es parte del cambio cultural. Seguramente cuando nos vayamos todos los viejos y estén los nuevos, seguramente no hablemos más de esto y ya sean realmente jueces del nuevo sistema. Pero bueno, cierro paréntesis, lo que le quería decir es que esto de la delegación al fiscal, como cuenta Patricia, en el sistema nuestro de la provincia, la delegación es legal, no es una facultad que tiene el juez. El fiscal es el que investiga, esto está claro. Pero los jueces se encontraron con que perdían protagonismo. No sabían muy bien qué hacer, en el debate oral no sabían cómo desempeñarse, los jueces de garantías, como le llamamos a los jueces, digamos, de la etapa de instrucción, querían siempre hacer algo más, y no solo autorizar un orden de allanamiento, sino que querían producir pruebas y demás, bueno, hasta que fueron entendiendo que no era esta la dinámica. Algunos se pusieron contentos porque en realidad la gran carga de trabajo pasaba a la fiscalía, también eso ocurrió, pero bueno. Lo importante, en definitiva, de este cambio de roles es que ¿qué se buscó con esto? Preservar la imparcialidad del juzgador y lograr un equilibrio entre los diferentes actores del sistema. Esto derivó al principio en esto que les comentaba, discusiones acerca de la pérdida del poder, por qué yo esto no, por qué el fiscal y por qué no, pero que yo sé más que este, bueno. Luego eso se fue poniendo, se fue equilibrando, se fue ordenando, y los fiscales también entendieron, lo que les decía yo al principio, que es esencial que ellos tomen el rol protagónico como fiscales y que desplacen a los jueces, ¿sí? Bueno, no obstante esto, es el día de hoy que hay muchos jueces que todavía, por ejemplo, en la etapa de juicio, yo los llamo los jueces preguntones, porque ante la falta de algunas preguntas de la fiscalía, que ocurre, entonces los jueces, y acá sí yo me pongo en este lugar, un poco que nos desesperamos, porque decimos, había que preguntar esto, la línea de acusación que venía por este lado quedó trunca y nos quedamos todos expectantes por qué nos sigue preguntando. Entonces, en esta dinámica aparecen los jueces preguntones que bajo el ropaje de la pregunta aclaratoria van más allá de la pregunta aclaratoria y empiezan a o continuar los interrogatorios de la fiscalía o directamente a crear su propio interrogatorio. Bueno, sabemos perfectamente que esto va contra el sistema adversarial y lo único que hace es mostrar o una incipiente toma de posición de parte del juez o inmiscuirse en las estrategias de las partes, de manera que la idea del sistema, que es adquirir la mejor información posible, termina quedando en la nada porque es el mismo juez el que intenta de ese modo adquirir la información. Bueno, esto ha cambiado muchísimo, les debo decir, yo soy un poco exagerado tal vez, pero en algunos casos
sobre todo con algunos fiscales que no han preparado el caso, como hablábamos antes, el juez intenta retomar este rol. Y efectivamente no es el rol del sistema. Bueno, en definitiva quiero decirles por último, de acuerdo a mi experiencia, que dirigir cualquier debate, cualquier audiencia, creo que mucho más un debate, exige del juez una extrema atención sobre cada una de las cosas que ocurren en su presencia, para lo cual deberá conocer las técnicas propias de la litigación, de modo tal que sepa cuándo poner límites a la actuación de la parte que intenta sobrepasarlo. Creo yo, en definitiva, que este rol diverso del que ejercía años atrás requiere una mente mucho más abierta, un ejercicio mucho más transparente del poder y una preparación profesional mucho mayor, dado que cualquier mala actuación quedará expuesta al escrutinio de las partes, pero sobre todo del público que presencia el juicio. Les agradezco mucho a ustedes, espero no haberlos aburrido, y para cualquier pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Muy interesante. Y bueno, lo ha dicho usted. Les pedimos al público que nos está escuchando, si tienen alguna duda para el juez Berdichevsky o para la abogada Palmisano, por favor, háganlo por escrito ahora, que volveremos un poco más tarde para responder a esos cuestionamientos que ustedes nos hagan. Vamos a continuar ahora con Guatemala. Para esto, bueno, tenemos a dos grandes abogados que ya hemos presentado antes. Voy a empezar entonces con el juez Gilmar Barrios. Si me ayuda a abrir su micrófono. Buenas noches, buenas tardes todavía Hola, en Guatemala. buenas noches. Mucho gusto. Saludos, Rubí. Saludos, compañeros. Gusto de saludarlos. Bueno, en Guatemala, pues, a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, no obstante, que nuestro sistema viene de Argentina, pero específicamente de la provincia de Córdoba, pues ya tenemos 27 años aproximadamente de implementación del nuevo sistema procesal penal. Pues en 1992 se inicia con la promulgación del Código Procesal Penal, después en 1996 en Costa Rica, en el 96 también en El Salvador, 1998 en Venezuela, en Paraguay en 1998, Bolivia en 1999, Honduras en 1999, Chile 2000, Ecuador, Nicaragua 2001. Nicaragua me parece un código muy importante porque al igual que los posteriores vienen a corregir deficiencias que aún códigos como el nuestro todavía tienen vigentes. Luego República Dominicana en el 2002, Colombia 2004, Perú, Panamá en el 2008, México en el 2008 y 2014, Uruguay 2014 y 2017. Pero, ¿qué obstáculos se han encontrado para considerar que no se ha implementado como se quiere ese sistema adversarial acusatorio o acusatorio adversarial? Pues, tal y como lo hizo el colega de Argentina, pues he clasificado los obstáculos en tres grandes grupos. El primero de ellos es el elemento normativo, el segundo de ellos es la infraestructura y el tercero es el elemento humano, que están íntimamente relacionados. Y esto basados en la afirmación de que un cambio de sistema de inquisitivo acusatorio adversarial no debe ser un cambio de normas, sino más que es un cambio de prácticas, un cambio de hábitos. Sin embargo, encontramos que desde 1992 y 1994, cuando se incorpora el Código Procesal Penal, se requirió siempre, como latinoamericanos, que todo estuviera regulado en una norma. Entonces se creó el Código Procesal Penal, pero a partir del Código Procesal Penal se han creado reformas que tienden a implementar ese sistema acusatorio adversarial, pero que ha dejado mucho que desear porque contamos con un Código Procesal Penal parchado y contamos con normas dentro del Código Procesal Penal que obedecen a un sistema inquisitivo. Por ejemplo, en el artículo 195 de nuestro Código Procesal Penal
aún y cuando en la práctica ya no se da esa situación, pero todavía le da la facultad a un juez para que proceda a levantar cadáveres cuando en el lugar no exista Ministerio Público. Actualmente, por las interpretaciones de la Constitución en cuanto al sistema adversarial acusatorio ya no se da. Pero a lo que voy es de que se cuenta en el Código Procesal Penal con normas que tienen esos resabios inquisitivos. El artículo 304, que le da al juez de paz en los municipios esas facultades que le corresponden al Ministerio Público. También es un resabio del sistema inquisitivo. El artículo 315 del Código Procesal Penal, también en la proposición de diligencias, como lo veremos cuando analice el elemento humano en cuanto a los obstáculos que se han encontrado, en cuanto a proposición de diligencias, cómo se malinterpreta ese artículo 315, de tal forma que, como lo vamos a ver en su momento, la defensa cree que en su actividad de investigación depende de la actividad del Ministerio Público. Bueno, sabemos que en algunas investigaciones, definitivamente, cuando limitan derechos fundamentales, es evidente que el Ministerio Público tiene que efectuarlas en representación del Estado, pero en la mayoría de medios de investigación, ese artículo 315 es mal interpretado cuando se le da la facultad a la defensa de proponer medios de investigación al Ministerio Público. Sabemos que en un sistema acusatorio adversarial, así como lo establece el artículo 21 de nuestro Código Procesal Penal, debe haber independencia entre los sujetos procesales y no dependencia, de tal forma que la defensa tiene la misma facultad, así como se da en los Estados Unidos, de realizar su propia investigación para apoyar su teoría del caso y no tener que depender de lo que dice o no dice el Ministerio Público. Por otro lado, tenemos la infraestructura, porque tal y como está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, se da el cambio de normas, se da el cambio normativo, se crean normas jurídicas, se crean acuerdos, se crean reglamentos para que se implemente el sistema acusatorio adversarial, pero se olvidan de la infraestructura. Entonces no podemos implementar un sistema acusatorio adversarial cuando la infraestructura, los edificios responden a un sistema inquisitivo, de tal forma que esa adecuación de los edificios existentes no se da y tampoco se construyen nuevos edificios que respondan al sistema acusatorio adversarial. Es más, acá en Guatemala se ha dado el caso de que algunos edificios, poquitos, contados con los dedos de las manos, que fueron construidos en respuesta a esa implementación del sistema acusatorio adversarial, se han ido modificando de tal forma que han perdido el espíritu para el cual se crearon y están limitando la publicidad, porque uno de los elementos esenciales del sistema acusatorio adversarial es la publicidad, donde los fiscalizadores del trabajo de los jueces y de fiscales son los ciudadanos, y al limitarles el acceso a una audiencia, pues se está estropeando o se está obstaculizando la implementación efectiva del sistema acusatorio adversarial. Entonces se les hacen modificaciones que limitan ese acceso de la población a una audiencia. Eso sucede en una de las ciudades más importantes de Guatemala, que es Quetzaltenango, que se construyó un gran edificio, pero que se han ido creando nuevas judicaturas y que han ido limitando los espacios que originalmente le correspondían a los primeros juzgados y tribunales. Y eso limita el acceso de las personas a una audiencia. Entonces perdemos el espíritu, como lo indiqué, de ese sistema transparente como lo es el acusatorio adversarial. Y luego esto genera como resultado que se estropee de cierta forma la inmediación, porque la interrelación del juez con los sujetos procesales ya no es la que se espera. También se afecta
y solo lo menciono, la tutela judicial efectiva, porque uno de los principales elementos de la tutela judicial efectiva es el acceso a la justicia. Pero si no se tiene ese acceso con libertad o sin algún obstáculo que dificulte ese acceso de los ciudadanos, pues se está limitando la implementación verdadera del sistema acusatorio adversarial. Luego, tenemos como un obstáculo el elemento humano. Podemos contar con las normas, con los reglamentos, acuerdos que nos implementen en un estado el sistema acusatorio adversarial, y podemos contar con los edificios más bonitos que obedezcan o respondan a las exigencias de un sistema acusatorio adversarial, donde tengamos espacio para un público, espacio suficiente para un fiscal, espacio suficiente para la defensa y el espacio suficiente para el juez. Pero si los actores del proceso, como lo dice Alberto Binder en sus últimos tomos de Derecho Procesal Penal, especialmente en el tomo 1, en su introducción, indica que pareciera que todos los actores del proceso penal en Latinoamérica estuvieran empeñados, están haciendo esfuerzos para regresar al sistema inquisitivo. De tal forma que si existe resistencia del elemento humano para implementar el sistema acusatorio adversarial, no va a ser efectivo. Y eso es lo que sucede en Guatemala después de 27 años y de ser el primer país de Latinoamérica en implementar este sistema. Bueno, después de la provincia de Córdoba de Argentina, que en 1939, como sabemos, implementó su juicio oral y público, allá con el doctor Vélez Maricón, de Claría Olmedo, Julio Mayer, Alberto Binder, que se encargaron de crear toda ese cúmulo de reformas en Latinoamérica, y el Código Procesal tipo que ha servido como referencia para la creación de estos cuerpos normativos. Pues como les indico, que aún y cuando tengamos ya 27 años, si no existe esa disposición de los sujetos procesales para implementar el sistema acusatorio adversarial, no va a ser efectivo. Pero ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas o los motivos por las cuales los actores del proceso o sujetos del proceso no desean realmente implementar este sistema? Bueno, uno de ellos es desconocimiento de la naturaleza y características del sistema acusatorio adversarial. Siempre he dicho que si no se conocen los objetivos, las características o principios de un sistema acusatorio adversarial, no se sabe a dónde se va, no se sabe cuáles son los objetivos del sistema acusatorio adversarial. De tal forma que, como dijo Rodolfo Yeri, en la lucha por los derechos o en la lucha por el derecho, el pueblo que no lucha por sus derechos no merece tenerlo. Pero el campo de batalla por el cual se van a luchar por esos derechos es una sala de audiencias. Pero si no se conoce la naturaleza del sistema, ningún abogado ni fiscal va a actuar en torno a cumplir los objetivos de ese sistema, porque los van a desconocer. De tal forma que nadie va a saber a dónde va si no conoce los principios, las características, la división de funciones, hasta dónde llega la división de funciones, para que cada quien actúe de forma independiente. Como lo indiqué cuando hablé del elemento normativo, actualmente la defensa en Guatemala tiene la falsa interpretación de que su investigación, la que debe ser independiente, de conformidad con lo que establece el artículo 21 del Código Procesal Penal y 4 de la Constitución, el 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aparte de esa taxatividad de las normas que genera una igualdad en el proceso y que por ende le da las facultades de independencia en su función investigativa, como defensores tienen la falsa creencia
de que su investigación para acreditar su teoría del caso depende totalmente de lo que haga el Ministerio Público, lo cual considero es una falsa creencia. Asimismo, existe por parte del Ministerio Público aún, y felicito a Nicaragua porque en el artículo 247 ya corrigen en su Código Procesal Penal un error que a diario se comete en nuestro país, y es el de llevar al juicio oral y público declaraciones en actas que contienen declaraciones testimoniales, engañando la naturaleza del proceso penal, porque el proceso penal es un proceso basado en audiencias en donde el interrogatorio directo y contrainterrogatorio son las armas que deben de tener los sujetos procesales, y no llevar documentos que hacen tediosa la celebración de un juicio oral y público, la hacen aburrida. Pero eso está pasando. Se están llevando documentos que contienen declaraciones de potenciales testigos, y lo cual puede pervertir hasta cierto punto la naturaleza del sistema acusatorio adversarial. Asimismo, he visto como un obstáculo la falta de conocimiento de la teoría del caso y de la argumentación, de tal forma que no se hace un uso eficiente del tiempo, lo que conlleva una deficiencia en el descubrimiento de las proposiciones fácticas, y los sujetos procesales muchas veces empiezan a hablar de cuestiones impertinentes por no hacer un estudio concienzudo de su caso previamente y dedicarle tiempo para que en la audiencia pues sea una intervención amena en donde se descubran exactamente las proposiciones fácticas que apoyan o que son parte de su teoría del caso. Esto entonces considero que si se superan estas cuestiones y realmente se tiene el interés, como lo hicimos nosotros los egresados de la Escuela de Leyes de San Diego, California, de estudiar, pero desde la raíz, el sistema adversarial, pues sabremos cómo implementarlo en nuestros países de una mejor forma, porque considero que solo conociendo las raíces de los sistemas, dónde nacieron, cómo se ejercitan, cómo se practica en las salas de audiencias en el sistema angloamericano, pues podemos llegar a implementar ese sistema verdaderamente en nuestras salas en Guatemala y en todos los países latinoamericanos en donde queremos realmente que ese sistema acusatorio adversarial sea efectivo y no sea una ilusión, o sea, es una cuestión aparente, sino sea una realidad efectiva. Eso es lo que puedo exponer hasta este momento, Rubí. Gracias. Muchísimas gracias, juez Barrios. Un placer, como siempre, escucharle. Le voy a pasar entonces el micrófono a nuestro último ponente de la tarde-noche. El abogado Luis Reina ya está aquí con nosotros. Tengo lista su presentación. Cuando usted me indique, puede abrir su micrófono y le comparto la pantalla. Muchísimas gracias, Rubí. Voy a esperar un momentito para la presentación. Muchísimas gracias a nuestra casa de estudios por la oportunidad que nos da de poder compartir cada una de las experiencias, y también a los ponentes que nos acompañan en esta oportunidad, y a usted que plausiblemente pues hace un esfuerzo de seguirnos a través de esta plataforma. Escuchando todos los ponentes, llego a la conclusión que todos tenemos algo en común, que deseamos una justicia que, valga la redundancia, sea más justa y que consiga el objetivo de poder ser equitativo sin necesidad de convertirse en aquel poder mortífero, incontrolable, como lo exponía el maestro Calamandrei. Y algo que coincido con mi antecesor es que efectivamente Guatemala es un país que tiene como base la intelectualidad de los profesores argentinos Julio Mayer y Alberto Binder,
quienes fueron los que implementaron la reforma del Código Procesal en Guatemala. Y es aquí en donde voy a hacer una pequeña descripción concreta, histórica, de cómo es que surge el modelo guatemalteco, y finalmente como abogado defensor, cómo me ha tocado enfrentar algunas circunstancias, justo como lo decía el maestro Adrián, justo como lo decía el maestro Gilman. Es aquí, en esa modificación del sistema procesal penal, en donde se transita de un modelo inquisitivo a uno de corte acusatorio, en donde ya el Ministerio Público adopta una responsabilidad en la acusación, en la investigación y en los órganos jurisdiccionales también. Existe ya una clara limitante en cuanto a sus facultades dentro de un proceso, quedando ya definidas las figuras del Ministerio Público, del defensor y el juez, pero tiene una base que es prácticamente retroalimentar y restablecer la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Sobre de esa línea descansa esta base de esa transformación. Pero eso tiene una meta, justo como lo decía la maestra Patricia, que esta reforma tiene por objeto lograr una justicia cristalina a través de los principios de publicidad, de inmediación, fundamentalmente, porque lo que se pretende es crear un sistema de justicia más humanitario, más objetivo, pero sobre todo, y que es un denominador común en todos los países de Latinoamérica, que sea confiable. En este caso, el juez en todo momento va a conocer a las partes en el proceso, las pruebas, las diligencias se van a desahogar ante él, y es que esas son las circunstancias en las que todos tenemos que tener uniformidad. Parte de ello es que el contenido de las sentencias, como un logro de este nuevo sistema, es que ahora sí se le va a explicar a las partes, se va a fundamentar, de acuerdo a lo que establece nuestro Código Procesal Penal en su artículo 11 bis, que el juez va a emitir una resolución, pero ya justo, estructurada. Y ya la persona que en un momento dado está siendo llevada a juicio va a saber por qué razón el juez la está absolviendo o la está condenando. Aparte de ello, en este nuevo sistema se tiene un logro muy importante, que es las formas alternas de la resolución de conflictos en las partes. Esto lo que hace es agilizar. La oralidad tiene como objeto agilizar este tipo de diligencias, la concentración. Y aparte de eso, se logra otro nuevo objetivo, que es los derechos de la víctima. Empezando desde la audiencia de la primera declaración, en donde en el artículo 82 del Código Procesal Penal guatemalteco, en su último inciso y su último párrafo, le da oportunidad a la víctima de poder manifestarse si así lo desea. Existe ya también una reparación digna y principalmente una doble instancia para la parte que en un momento pues se considere afectada por la resolución del juez. Y así es como el Código Procesal Penal pues ha ido acomodando la estructura del procedimiento del sistema acusatorio, y en ese sentido existe como un fortalecimiento a esta circunstancia el Reglamento Interior de los Juzgados y Tribunales, el Acuerdo 24-2005 de la Corte Suprema de Justicia, en donde todos los actos jurisdiccionales se emitirán en audiencia, tal como se establece en el debido proceso, los artículos 20 y 21 de este reglamento, en donde la comunicación de los actos procesales jurisdiccionales serán eminentemente orales, en forma inmediata y en la propia audiencia, en donde los sujetos intervinieron. Y es algo, como lo manifestaba también mis antecesores, que no es un simple cambio o sustitución de normas,
se trata de una evolución en el sistema que viene a transformar un sistema de justicia, jueces, abogados, fiscalía, e inclusive es una transformación en la forma de actuar, de pensar. ¿Y qué tan trascendental es esto? Porque tiene un efecto hasta en las propias universidades, porque el sistema de enseñanza también se transforma. O sea, ya no es simplemente los actores dentro del sistema. Y elemental resulta entonces que todos nos vemos inmiscuidos en forma directa o indirectamente en este cambio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es posible que vamos a cambiar, y en lenguaje coloquial, en lenguaje común, de cassette en forma inmediata? ¿Cómo quitar esa forma de pensar de manera enérgica y rápida en un sistema de justicia formalista, hasta en un léxico concreto, en donde como todo era escrito, ahora pues el abogado trata la manera de ser más, de darse a entender de una mejor forma? En donde el lenguaje era más sacramental, ahora tiene que ser más sencillo para que se entienda con los objetos procesales. Y ese es el punto en donde, de alguna manera, muchos jueces que pues conocieron el anterior sistema tienen todavía ese obstáculo, justo como lo decía el maestro Adrián. Y hay unas secuelas en Guatemala que nos ha tocado que enfrentar, y tan sencillo, solo en la forma o en el procedimiento, sin entrar a conocer un caso en particular, es el desprendimiento de la escritura. Antes todos los actos del proceso eran actuaciones judiciales, solicitudes, ahora pues también continúan las notificaciones, pero todo esto que era escrito viene a ser contradictorio contra los principios del nuevo proceso, como la inmediación del juez, como lo manifestaba el maestro Gilman, en donde los órganos de prueba tienen que ser percibidos por los sentidos del juez en forma oral. ¿Para qué? Para que se pueda tener una valoración y resolver de acuerdo a la sana crítica razonada. Y particularmente voy a enfocarme a experiencias personales, y como se dijo, tan sencillo. En Guatemala ya ha transcurrido tanto tiempo del sistema nuevo, el sistema adversarial, y como elemento autoral es la oralidad. Pero sucede de que en algunas judicaturas, y me ha tocado que litigar en varios órganos jurisdiccionales, y de acuerdo, es increíble, no sé si la edad o el tiempo de estudio de los abogados que son jueces, tienen una concepción distinta, porque para solicitar alguna copia de algunas actuaciones por parte del Ministerio Público, quieren que se haga todavía por escrito, o sea, un escrito para poder darle trámite, algo que se puede hacer de manera sencilla a través de una solicitud verbal. E inclusive me ha tocado que enfrentar que para solicitar una medida desjudicializadora me lo requieren por escrito. Algunos jueces solicitan que se haga por escrito la solicitud de audiencias. Y hasta nos ha tocado que ver que nos entregan unos formularios para que como abogados se llenen y se les pueda entregar. Y sin esto no le dan trámite a las actuaciones, pero no todo puede quedar oral, hay excepciones. Por ejemplo, en el caso de la prevención policial, la querella, que son actos introductorios del proceso, de alguna manera necesariamente pues tiene que retroalimentarse o dejarse constancia de cómo se inicia la investigación. Otro elemento que viene a obstaculizar y que ha sido también un problema en cuanto a el nuevo sistema aquí en Guatemala es que no se desprende del formalismo.
Y justo el maestro Gilmar hablaba de algo muy importante. Aquí ya depende del nivel de aceptación, preparación del mismo juzgador. El artículo 315 del Código Procesal Penal guatemalteco establece que en la práctica el Ministerio Público es el ente encargado de realizar la investigación. Y nosotros, como abogados, y literalmente lo establece la ley, la persona o el abogado que necesite hacer una diligencia debe de proponérsela o solicitársela al ente fiscal, y si en un caso dado el ente fiscal se niega a darle trámite a esa solicitud, procede a hacerse requerimiento ante un juez para que el juez sea el que dé la orden. Entonces, ¿en dónde está el principio de igualdad? Si se supone que el ente fiscal y la defensa deberían de tener las mismas facultades para poder tener un resultado en la investigación. Esto en beneficio y en base al principio de tutela judicial efectiva en determinado momento para las dos partes. En ese orden de ideas también nos ha tocado que enfrentar ese tipo de circunstancias, y voy a concatenar lo anterior hasta con la forma de interpretar el código. Se hace de una manera inquisitiva. Hay un principio que es elemental, es constitucional, que es el principio de inocencia. Y este principio lo que nos garantiza es que la persona va a gozar de esa presunción durante el proceso. Sin embargo, nos ha tocado que enfrentar fiscales, jueces, que antes de realizar el proceso de investigación, tratan la forma o hacen una investigación en donde como prioridad está la prisión preventiva, un rezago claro del sistema anterior. En ese sentido, existe también otro obstáculo, que es en cuanto a una modalidad que se tenía anteriormente y que ya para culminar, me ha tocado que enfrentar ante esta circunstancia. En una audiencia de primera declaración, hay jueces o juez que se le trata prácticamente de obligar a las partes a conciliar, pero no de una forma literal que se diga conciliación. En la audiencia de primera declaración fija una audiencia de revisión de la medida de coerción, en donde, independientemente, sin entrar a considerar este principio de inocencia, condiciona que si la parte sindicada no llegó a un acuerdo con el agraviado, revoca la medida sustitutiva que en un momento pudo haber dado. Solamente, ¿por qué? Por no haber tratado de acercarse a conciliar, independientemente haya tenido o no responsabilidad en el proceso. Entonces, como abogado defensor, ante esas circunstancias, hemos tenido que enfrentar por esas extralimitaciones que existe por parte de algunos jueces, y que en su momento pues también por parte de la Fiscalía. Únicamente, Rubí, muchas gracias. Perfecto, justo a tiempo. Muchísimas gracias, abogado Luis Reina, un placer saludarle.
Y bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Veo ya en el chat que han hecho una pregunta dirigida específicamente para el juez Berdichevsky. Les repito a todos los que nos acaban de acompañar que está el foro abierto para preguntas por parte de ustedes. Pueden ser tanto públicas como privadas y con gusto les atenderemos. Empiezo con la pregunta al juez Berdichevsky. Dice, en relación con el tema de los jueces preguntones, ¿no es deber del juez la búsqueda de la verdad objetiva? Entonces, ¿deberían preguntar si las líneas argumentales quedan truncas o deben limitarse a la información, aunque sea parcial, que llevan las partes de fiscalía y defensa y someter a la falta o mala estrategia o práctica de la técnica de litigación oral? Juez. Bien. Bueno, veo que lo de juez preguntón fue un buen disparador. Bueno, la búsqueda de la verdad objetiva es lo que uno, aunque no lo diga, siempre desea, por supuesto. Lo que pasa es que los límites son los sistemas procesales que tenemos. El sistema procesal adversarial, justamente, por lo que todos ya sabemos y hemos dicho, depende del trabajo que hagan las partes, de cómo presentan el caso, de cómo hacen los interrogatorios, cómo presentan las pruebas, para convencer al juez o a los jurados, en el caso de un juicio por jurados, de que su posición es de la cual, desde donde debemos ver los jueces, lo que ocurrió. Entonces, por eso yo decía que, así como el juez no debe preguntar ni tentarse en preguntar, la forma de que eso no ocurra es con una muy buena preparación de fiscales y defensores. En los casos en los que uno advierte, sobre todo, o que el juez aparece preguntando, es cuando el fiscal tiene esta falencia en la preparación del caso o cierta incapacidad en llevar adelante su caso. Lo que muchas veces ocurre también, además de lo que yo les dije de la falta de tiempo, no es una justificación, pero es una realidad, de la falta de tiempo para preparar un caso como corresponde, es muchas veces que la parte, en este caso el fiscal, como tenemos un expediente escrito todavía, a pesar de que con la pandemia y el trabajo a distancia, el trabajo remoto, se ha cambiado, les diría, en un 90% el paradigma de lo escriturario por la cuestión más digital o remota. A pesar de eso, las presentaciones se digitalizan y luego en algunos casos se imprimen. ¿Pero a qué voy con esto? Es que muchas veces el fiscal va al juicio con las declaraciones de la instrucción, como mencionaba por allí creo que el doctor Reina. Entonces, a veces no escuchan la respuesta del testigo o ni siquiera le hacen la pregunta porque ya ellos dan por supuesto que ese hecho está, digamos, sobre el tapete, cuando en realidad los jueces no conocemos en absoluto qué fue lo que pasó. También es verdad que muchos jueces, con el expediente escrito, lo leen antes, pero convengamos que hay una gran parte de jueces que no lo hacen, entonces vamos al juicio a escuchar realmente las pruebas que se presentan y las preguntas que debe hacer el fiscal. De vuelta, el fiscal muchas veces va con la respuesta ya en su cabeza y no hace la pregunta, o no escucha la respuesta. Ese es un grave problema que advertimos muchísimo. A veces hay que ver el caso, pero podemos hacer una pregunta aclaratoria cuando se nota que está preguntando algo, responde otra cosa, o responde y pregunta. Entonces, ante el desconcierto, podemos decirle al fiscal o que vuelva a preguntar o al testigo que responda a lo que le está preguntando el fiscal. Pero se da esta especie de, digamos, de diálogo entre sordos, podríamos decirlo. Muy típico de estos sistemas adversariales, en donde no se prepara bien el caso y se va con lo escrito al debate. Eso es algo que se ve permanentemente. Y bueno, sí, el juez debería quedarse con lo que representan las partes y no avanzar. Y vos me decís si con eso se va a llegar a la verdad objetiva, y seguramente no. Pero bueno, estamos hablando de un sistema procesal en donde hay normas de procedencia y de lo que cada uno debe cumplir. Y bueno, esas son las reglas del juego. Muchísimas gracias. Tengo aquí otra pregunta para usted. La leo. Dice, Sí. ¿qué tan lejos ve la posibilidad de que en toda la Argentina, en materia penal, se puedan realizar todos los juicios por jurado? Bueno,
no es una cuestión de verlo lejos por alguna imposibilidad congénita, digamos, sino que lo que ocurre primero es una cuestión de voluntad legislativa, de crear los juicios por jurado en todas las jurisdicciones, y lo que sí veo como algo fundamental, y yo se los mencionaba, así como el doctor Gilmar lo hablaba desde la infraestructura, y yo lo hablaba desde la necesidad de recursos, es fundamental la cuestión de los recursos, para todo, podemos decir, ¿sí? Pero para los juicios por jurados es fundamental. Nosotros cuando empezamos con los juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires, el primer día, que lo hizo un colega mío del mismo tribunal, el primer juicio por jurados, vinieron patrulleros nuevos de toda la provincia de Buenos Aires, servicio penitenciario, trayendo a todos los testigos al juicio por jurado. Entonces era una cosa maravillosa. Vino el gobernador con las fotos respectivas y demás. Entonces, claro, vinieron todos, no hubo problema de horarios, no hubo problemas de testigos que vienen de muy lejos, estamos hablando de muchos kilómetros, pero eso fue el primer día. Entonces, hoy cuando yo tengo que citar a alguien que está dentro de mi jurisdicción, pero que puede llegar a estar hasta a 150 kilómetros, es un gran problema que pueda estar y que pueda estar horario. Ese es un problema básico, la citación de los testigos y de los jurados, porque estamos hablando de jurados. Otro de los problemas graves es, hablando de infraestructura, las salas preparadas para los jurados. Antes no teníamos salas para jurados. Si, por ejemplo, yo les digo que hay un baño para los 12 jurados, más los 6 suplentes, más los jueces que eventualmente no nos vayamos hasta el 6º piso donde está el tribunal para poder ir al baño, se dan cuenta que hay algo que desde la infraestructura no funciona, ¿sí? Podemos hablar un montón de cosas más. Luego, desde la cuestión propia de la ley o de los jueces y fiscales y demás, la capacitación es una cuestión esencial, porque nosotros también empezamos con esto, como el dicho ese de que los melones se van acomodando arriba del camión mientras va funcionando, mientras va andando. Bueno, no es así. Yo no puedo estar solo frente al espejo viendo cómo hacer una instrucción general o una instrucción particular, cuando eso debe ser algo absolutamente estudiado y preparado durante un tiempo. Bueno, en Estados Unidos está clarísimo que tienen códigos que digamos, no tienen estructurado todas estas cuestiones. Nosotros no tenemos absolutamente nada. Entonces, la dificultad viene por estos lados, de infraestructura fundamental y realmente de una buena capacitación para que se pueda llevar adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a continuación con una pregunta que me ha llegado para el doctor Gilmar. Perdón, tengo una para Patricia Palmisano. En la poca aplicación que hasta ahora ha experimentado en el Fuero Federal de la Capital Federal, ¿cuál ha sido el avance más significativo? Siempre teniendo en consideración la aplicación de pocos artículos del nuevo código, si es que ha habido alguno. De lo que más se ha visto, o sea, de la manera que nosotros estamos trabajando con la delegación en el Ministerio Público Fiscal, es el pedido de desestimación de una innumerable cantidad de causas que en otro momento se hubiese llevado adelante. O sea, el principio de oportunidad y conveniencia e insignificancia está siendo, por lo menos con los fiscales, con los 2 fiscales con los cuales yo he trabajado, porque cada año trabajamos con una fiscalía distinta, así que el año pasado trabajamos con una, ahora estamos con otra. Eso viene aplicándose. También el tema de las medidas cautelares, digamos, tratar de evitar la prisión preventiva como máxima, y la importancia del rol de las víctimas. O sea, por ejemplo, causas de trata, donde la víctima muchas veces no era muy considerada, sí se le está dando un rol mucho más preponderante. Eso es por lo menos en lo que yo he visto hasta ahora. El principio de oportunidad para que el fiscal pida la desestimación cuando no existe mérito para llevar adelante a cabo una investigación. El tema de las medidas cautelares y el rol de la víctima. Sí, eso sí, por lo menos en mi experiencia con el juez con el cual yo trabajo,
que no es, digamos, la mayoría. O sea, es un juez que tiene la cabeza abierta y un cambio de mentalidad, que acepta el nuevo rol que le toca desempeñar, que es como dijo Adrián, no es el juez preguntón en este caso, sino que acepta el rol más bien de juez de garantía y le da un lugar al Ministerio Público que creo que antes no tenía. Muchísimas gracias. Para el doctor Gilmar Barrios, si se permite la investigación privada, ¿esto no implicaría que el Estado se desentienda de una parte fundamental de la administración de justicia como lo es la función de investigación? Realmente no es que se desentienda, porque es una obligación estatal en un sistema acusatorio adversarial que al Ministerio Público le corresponde la carga de la prueba para destruir el estado de inocencia que le corresponde acá en Guatemala desde el artículo 14 de la Constitución y el artículo 14 del Código Procesal Penal. Sin embargo, como sabemos, cuando la defensa se fundamenta en una afirmación o en una proposición fáctica afirmativa, pues corresponde a la defensa demostrar su proposición fáctica. En ese caso, pues no tendrá que depender del Ministerio Público para demostrar al juez, por ejemplo, una coartada, que su cliente se encontraba en otro lugar, él está afirmando que se encontraba en otro lugar, tendrá que demostrarlo, pero no tiene que depender del Ministerio Público, de la Fiscalía, para demostrarle al juez esa coartada. A eso me refiero, pero la obligación de destruir el estado de inocencia de un acusado o de un sindicado corresponde al Ministerio Público. Eso es lo que quise decir. Gracias. Tengo también aquí otra pregunta que me ha llegado de forma privada para el doctor Barrios. Dice, además de los inmuebles en los que usted ha comentado que se debe de invertir para adaptarse al nuevo sistema, si en sus manos estuviera, ¿en dónde invertiría para apoyar al sistema en Guatemala? En la capacitación, contrataría o hiciera acuerdos con la Escuela de Leyes de San Diego, California, a efecto de que realmente nos dijeran cómo es que se implementa, porque yo siendo juez, vean esta situación, siendo juez, yo no soy abogado, yo no estoy litigando, soy un juez, yo decido las causas. Sin embargo, me interesé por conocer el origen del sistema adversarial, pues cómo es que en Estados Unidos se litiga, pues los estados, la Universidad de San Carlos, la Escuela de Estudios Judiciales deberían de hacer acuerdos con la Escuela de Leyes de San Diego para que se hiciera conciencia en los actores del proceso y se litigara realmente como lo exige un sistema acusatorio adversarial y no se venga a hacer a las audiencias una pseudo oralidad en donde creen que solo porque la lectura es oral, ya la audiencia es oral. Eso no es así, es una oralidad espontánea, no venir a leer documentos a una audiencia. Pero esos conocimientos creo que se implementarían capacitando a los actores del proceso, desde la defensa, fiscalía y jueces. De esa forma, pues tendríamos, si invirtiéramos en ese aspecto, considero que tendríamos excelentes resultados. Muchísimas gracias y por supuesto gracias por el comercial. Nos encantaría firmar acuerdos y poder apoyarles en eso. Estoy segura que estuviéramos muy, muy contentos de poder hacerlo. La siguiente pregunta va para el abogado Luis Reina. Dice, porque intuyo que es para usted, ¿qué desventajas tiene el defensor público para realizar la investigación a diferencia de la Fiscalía en Guatemala? Pues realmente, por experiencia personal, de acuerdo a lo que justo hemos también retroalimentado en cuanto a capacitaciones que se nos ha brindado por parte de la institución y más capacitaciones que se han adquirido de forma personal, considero de que no existe mayor barrera que la propia estrategia de cada abogado, porque dentro de el marco en el cual nosotros nos manejamos, existe también un equipo de apoyo, trabajadora social,
psicólogos, investigadores, de los cuales, de acuerdo a la estrategia que cada abogado plantee, así se va requiriendo. Sin embargo, hay algo de lo cual comparto parcialmente en las actuaciones del abogado en forma pasiva. Y es que realmente siempre he manifestado de que está el abogado defensor, pero enfrente tiene a un aparato estatal en contra, tiene a la propia policía y para ponerle otra guinda al pastel, a veces el juez, que no es garantista y es inquisitivo, entonces tiene que lucharse contra eso. Entonces, son circunstancias de las cuales es el único factor, pero desde el punto de abogado defensor, únicamente el tema de la estrategia y dependiendo que se adopte una estrategia activa, se apoya y se respalda con todos estos actores. Y si se adquiere una defensa pasiva, pues justo se queda como lo que manifestaban ahí los compañeros, esperando que el Ministerio Público demuestre o ponga en crisis la presunción de inocencia de la persona a la cual se está defendiendo. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Estamos a un minuto de que se nos acabe el tiempo, así que bueno, utilizar este minuto para agradecer infinitamente sus participaciones. Muchísimas gracias también al público que ha comentado y que está interesado en el tema. Saludos a México, saludos a los argentinos que están con nosotros, a los guatemaltecos. Es un gusto para nosotros tener este foro para ustedes. Y bueno, no me queda más que decir que para el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia de California Western School of Law es un gusto tener personas tan brillantes como ustedes compartiendo este espacio a tan altas horas de la noche en el caso de los argentinos. Así que realmente para nosotros es un placer y un gusto que nos acompañen. Les recuerdo que esta conferencia estará puesta en YouTube, en la plataforma de YouTube, para que puedan consultarla después y compartirla con quien estuviera interesado en este tema. Hay mucho que hablar seguramente acerca de los retos que les queda a cada uno de los países, pero bueno, esta es una pequeña probadita de lo que creemos que es importante empezar a abrir en conversación para poder buscar poco a poquito los cambios que necesitamos en todos los países en América Latina. Así que a la distancia les saludo, les abrazo con muchísimo agradecimiento por su participación. Que tengan una muy linda noche y estamos en comunicación para la próxima sesión con el país de República Dominicana y Panamá. Los retos y todas las dificultades que han tenido estos dos países en su implementación, para en caso de que alguien estuviera interesado en acompañarnos. Muy bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. Igualmente a todos, feliz noche, cuídense. Adiós, Gilmar, Luis, Patricia. Mucho gusto. Adrián, Dios te bendiga. Igualmente. Igualmente para mí. Para Gilmar. Hasta la próxima. Hasta luego.